Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, estamos aquí ya contentísimos de estar de regreso al aire con todos ustedes, además estrenando nueva temática, una nueva diada que vamos a estar discutiendo este sábado y el próximo. A todos los que nos están sintonizando, seguro les va a interesar porque es acerca de los egresados de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a discutir inserción y precarización laboral desde este campo, cómo está la situación ahí afuera. Entonces, bueno, antes de dar inicio, presentarles a quienes nos acompañan en este regreso de vacaciones. Les quiero comentar, como siempre, quién hace posible este programa y agradecer en la coordinación a Celia Magaña, en la producción la colaboración de Fabián Robles, en los controles a Alejandro Coronado. Y el día de hoy, aquí en conducción, a Gabino Cárdenas. Mi nombre es Almendra Orozco. ¿Cómo estás, Gabino? Muy bien, Almendra, muchas gracias. Con el gusto de volver a estar aquí en estos micrófonos para tratar este tema tan relevante en nuestra sociedad actualmente, ¿no? Bueno, y siempre. ¿Cómo te fue de vacaciones? Afortunadamente bien, haciendo adobes, como decimos. Bueno, pues entonces ya teníamos ganas de estar por aquí de regreso. Les presentamos a quien nos acompaña. Esta primera emisión la denominamos Pobreza Culta, no tan oculta. Entonces, bueno, vamos a estar discutiendo sobre esta realidad de los egresados en Ciencias Sociales. Para ello nos acompaña Zafiro Rizo. Ella es licenciada en Sociología y es la directora de Consultora Calliope. Muchas gracias por acompañarnos, Zafiro. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos entablando diálogo abierto. Y también nos acompaña Araceli Navarro, que ella es socióloga con maestría en Ciencias Sociales y Orientación de Desarrollo Social y Trabajo. Y además es doctoranda en Educación con orientación en Identidad y Mercado de Trabajo. Y su línea de investigación muy ad hoc con nuestro tema, Mercado Laboral de Profesionistas. Así que como socióloga, bienvenida Araceli y tendrás mucho que platicar con nosotros y con nuestro amable auditorio sobre este tema. Así es, estoy muy contenta, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio y me interesa mucho este diálogo precisamente por todo lo que puede pasar en esto del mercado de trabajo profesional. Pues para dar inicio, vámonos a escuchar nuestra primer sección, la editorial. Ya saben que además de sintonizarnos por el 104.3 de FM, pues pueden vernos en vivo y a todo color por la red en www.radio.udg.mx y bueno, ahí también ver las producciones que preparamos para ustedes el día de hoy. Entonces vámonos con nuestra primer sección. Ideograma. Tradicionalmente, las ciencias sociales y humanas han sido consideradas como mal pagadas en relación a otras áreas como las ingenierías. De manera que cuando se decide estudiar alguna de las primeras, lo más común es escuchar la sentencia con tono preocupado de familiares y allegados: "Te vas a morir de hambre". Y tristemente las cifras parecen indicar que esta premonición termina por cumplirse en muchos de los casos. Pese a que en las últimas décadas el grado de educación y especialización ha aumentado considerablemente en estas disciplinas, la mayoría de las y los egresados no pueden acceder a un empleo ni relacionado con su formación educativa, ni estable, ni formal, ni bien remunerado. Así, estas personas escuchan frecuentemente como si fuera un defecto personal y en consecuencia un problema de ellas mismas que están sobrecalificadas. Nos encontramos frente a una situación inédita. Personas que pese a contar con nivel de estudios de posgrado y que aunque trabajen, son susceptibles de vivir en una condición de pobreza. Presenciamos lo que ha sido descrito como la emergencia de una pobreza culta.
¿Cómo enfrentan tal situación de precarización laboral los jóvenes universitarios mexicanos egresados de Ciencias Sociales y Humanas? ¿Qué tan fácil o difícil es insertarse en un empleo en el que pongan en práctica su formación? ¿Qué opciones laborales tienen? ¿Con qué salarios y prestaciones? ¿Esta es una experiencia que se vive distinta si se es hombre o mujer? Bien, pues hemos escuchado esta editorial que sí plantea una serie de problemáticas bastante fuertes respecto del mercado laboral, particularmente en el área de ciencias sociales y humanidades. Hay imaginarios, como los decimos, una profesión excelente, los médicos, los abogados, etcétera, etcétera, y uno se imagina como que ganan mucho dinero, y en el nivel de vida, el nivel de ingreso tiene que ver precisamente con ese nivel de vida. ¿Cómo consideran y cómo ven ustedes como especialistas en los estudios de mercado y también de mercado laboral, estos imaginarios sociales que hay sobre el área de ciencias sociales y de humanidades, también de artes inclusive, ¿no? Mira, yo creo, para empezar, que eso también tendría que tener ciertos matices. Hablas de un imaginario, pero en algunas carreras no existe tal imaginario. Por ejemplo, hay gente que ni siquiera conoce que existe la carrera de sociología, y cuando saben que existe, sí es la primera idea te vas a morir de hambre porque no tiene un estatus, no tiene un reconocimiento social. Entonces la gente cree que no es, que tiene esta idea que no hay espacios de trabajo y que no hay posibilidades de desempeño profesional. Ahora, también tiene que ver con las propias dinámicas de las carreras. Por ejemplo, alguien de sociología se inserta en el mercado laboral de una forma muy peculiar. No es común que en los periódicos o en las plataformas donde se busca empleo diga necesariamente se solicita sociólogo. Más bien, la manera en cómo nos vamos ubicando en el mercado laboral es por redes. ¿Qué son las redes? Estos conocidos que pueden ser profesores, compañeros de trabajo, incluso familiares. Y familiares me refiero a que hay gente, por ejemplo, papás que estudiaron, que son sociólogos y que entonces el hijo es sociólogo, y eso los orienta de manera distinta para desenvolverse en el mercado laboral. Sí, sin embargo, esto también aplica, hablas de sociología, pero también aplica como para la filosofía, las letras, exacto, ¿no? Sí, literatura esto. Sí, me refiero a que cuando digo a veces que cada licenciatura tiene su propia dinámica, en este caso ciencias sociales lo compartimos con sociología, filosofía, letras, historia, geografía, que les digo, no son carreras que tengan un prestigio, y que entonces también la gente o los papás, los familiares dicen te vas a morir de hambre porque no hay mercado de trabajo. Ellos esperan ver con este imaginario que siempre haya empleos muy bien remunerados, que haya puestos de trabajo que sean muy reconocidos, y sí los hay, pero no hay tantos espacios como lo pueden ser en otras áreas, que hay otras áreas que también vamos a matizar, hay otras áreas que tienen mucho prestigio, pero que el mercado laboral es precario, igual de precario que lo que tenemos nosotros en ciencias sociales. Sí, y muchas veces también existe el desconocimiento, ¿no? Exacto, de ciertas profesiones, ¿no? Ajá. Zafiro. Yo quisiera abonarle, quizá con unas anécdotas ya a nivel personal, que cuando yo estuve estudiando la licenciatura en sociología, que fue ya hace muchos años, claro que era una pregunta constante, ¿no? Decir, bueno, ¿y pues qué vas a hacer? Y cuando un taxista te preguntaba, tu tía, quien sea, ¿no? Este escenario contextual en el que nos desarrollamos, siempre era una traba, inclusive con todo y que estudiando decías, la sociología es ¿no? Y entonces, pues sí, se dedica a la sociedad, ¿no? Oiga, y pues Teresitas de Calcuta no somos, ¿no? Digo, perdón, es una frase que yo tengo ya muy arraigada, porque para mí estudiar sociología, si bien tienes como una visión de hacer una intervención específica, de mejorar las condiciones de vida de las personas, eso es con lo que nos grabamos, ¿no? Además, la escuela también de sociología en UDG, con sus asegúnes, sí tiene una formación de ese tipo, ¿no? No es más dirigida al consumo, está dirigida a eso, al conocimiento y a resolución de problemas de sociedad. Entonces, no significa que yo no tenga que cobrar por el trabajo que yo realizo, inclusive hasta tener en mente dónde vas a trabajar. Para mí, esa fue una carencia formativa que no tenía claridad en ello. O sea, los 4 años y medio que yo estuve en sociología, no entendía.
¿Y qué voy a hacer? ¿Investigador? ¿No? Si fuese investigadora, ¿dónde, no? Y además, ya en términos reales, las oportunidades de empleo, como lo decía, bueno, en el periódico no va a salir. Yo encontré una, cabe decir, cuando terminé de trabajar, trabajé un tiempo en la Universidad de Guadalajara, como socióloga en áreas de lenguas, ¿no? Que ahí también vamos a hablar de cómo hacer la currícula más mix, y encontré en una base de empleos que decía, se busca sociólogo o antropólogo, y me dio risa y apliqué solo por curiosidad, ¿no? Porque era una cosa de 1 en 1.000.000, y sí obtuve un trabajo de socióloga, entonces me da mucha curiosidad saber a qué me iban a poner a hacer. Yo tampoco tenía claridad y una vez llegando allí, ¿qué va a pasar, no? Y entonces me decía la persona, era un despacho, una consultora de mercadotecnia, y me decía, bueno, es que aquí los sociólogos le ponen alma a las cosas. Y yo decía, bueno, ¿y el alma cómo se cobra, no? O sea, ¿cómo se pone? ¿qué Claro, tipo de habilidades son las que vamos a estar desarrollando allí? Entonces fue muy interesante ver después que para mí lo que me ponían a hacer, yo hubiera pagado por hacerlo, ¿no? Que consistía en hacer entrevistas, guiones de grupos focales, ¿no? Hacer análisis, intervenir de manera teórica en las maneras que podías. Entonces yo decía, mira qué maravilla que sí puedas intervenir como sociólogo, ¿no? Y entonces el alma del sociólogo sí tenía que ver con estudios de mercado, ¿no? Particularmente en ese tenor, solo en ese tenor, ¿no? Solo lo quería matizar así. Y dentro de las otras frases, ya para terminar esta intervención, tenía otra muy particular que ya después de manera profesional, como consultor, un político me preguntó, ¿quién es el mejor sociólogo de Jalisco? Y entonces dije, caray. Entonces dije, pues depende, ¿no? Aquí en realidad sí necesitamos tener un apellido. ¿Sociólogo en qué? Porque tenemos una gran ramal, inclusive en la formación, tú te vas vocacionando de alguna manera, sociología de la comunicación, educativa, política, hay muchos tipos, del deporte inclusive, ¿no? Entonces, pregunté eso, ¿no? ¿Para qué? Y me dijo, es que la única socióloga que conocemos es a Beatriz Paredes, ¿no? Entonces yo decía, bueno, también Trino, ¿no? El rector. Yo hasta de broma lo decía bueno, voy a ser rector alguna vez. No, bueno, porque Trino era rector y es sociólogo, nada más. Pero sí, es complejo, ¿no? Siempre todas estas áreas. Así es, fíjate que algo que también, ahorita lo acabas de mencionar, eso de no saber exactamente qué voy a hacer yo en el mercado laboral, lo tienen también los empleadores. Porque los empleadores a veces no tienen claro ¿qué es lo que hace un sociólogo? Y a veces también nosotros como sociólogos no nos hemos sabido vender. A lo mejor, como tú dices, Zafiro, en esta idea de no sé exactamente qué voy a ir a hacer en el mercado de trabajo. Pero, por ejemplo, hace unos meses yo revisé nada más, y eso es son pocos los empleos que dicen se solicita sociólogo, se solicita antropólogo, pero era para aplicar unas encuestas que no tenían nada que ver con una profesión, es decir, que esas encuestas la aplicación la podía hacer cualquier otro tipo de personas. Entonces también me parece que hay un desconocimiento incluso por parte de los empleadores, y me refiero de los empleadores en general, porque un sociólogo también puede desarrollarse en una empresa, claro. Pero a veces los empresarios dicen, sí, pero ¿cómo de qué? A ver, pero enfócate un poco más, o sea, aterrízame la idea sobre lo que tú me puedes apoyar. Y entonces, como no hay un conocimiento y como no hay un rango de estatus sobre lo que hacemos, a veces también el salario no corresponde con lo que nosotros sabemos hacer. Es decir, si lo hiciera un mercadólogo, por ejemplo, en esta idea de vamos a hacer una estrategia de mercadotecnia, lo puede hacer un sociólogo perfectamente y con base con causa, porque nuestra formación y en general, me refiero a también filosofía, por ejemplo, o el área de letras, tienen una base teórica, pero también tienen una base práctica. Entonces, metodológica. Entonces, nosotros podemos hacer un desempeño igual o mejor al que puede tener un mercadólogo, pero no hay un conocimiento en el mercado de trabajo acerca de esto. Esta es una situación que se repite. Por ahí hicimos algunos sondeos en la semana a egresados de diferentes áreas, y esto que nos comentan se ha repetido, ¿no? Lo encuentro ahí, por ejemplo, esto de yo no encuentro en el periódico se busca poeta, se busca... Bueno, entonces vamos a estar escuchando en al volver de los intercortes y al salir estas trayectorias de vida que pudimos recolectar también desde otros egresados. Entonces vámonos a nuestro primer corte y a nuestra primer cápsula al regreso. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Mi nombre es Julio Alberto Valtierra y soy egresado de la carrera de Letras Españolas e Hispanoamericanas de la universidad.
de Guadalajara, la mayoría del salón, por lo menos con los que yo me reunía, todos éramos poetas o nos decíamos poetas. Y saliendo de la carrera, no vemos nunca un empleo, un anuncio que diga solicito un poeta. Yo he podido vivir de la profesión, pero dedicándome a dar clases, a la corrección de textos. Actualmente en la revista en la que laboro, en cada número se incluye un poema mío. Se han editado 8 libros míos, 6 de manera independiente y 2 con editoriales en forma. No me mantengo de los libros que yo escribo, generalmente los ando hasta regalando. Por ese tipo de actividad, pues, de la escritura, la literatura en sí, es difícil vivir a menos que uno escriba en periódicos, que fue lo que empecé a hacer en el Occidental, empecé a publicar. Y eso empieza, si bien no a dar dinero, empieza a dar currículum. Empieza uno a ser conocido, empiezan a hablarte de otros lugares. Por el tipo de formación que tenemos en letras, pues es difícil insertarse en algunas otras áreas, ¿no? Que no sea la docencia, que no sea la investigación, o en este caso la redacción. Bueno, pues estamos de regreso. Les queremos comentar que tenemos nuestro ya tradicional paquete de libros sobre ciencias sociales para que llamen y se apunten al 31 34 22 22, extensiones de la 12 801 a la 12 803 y puedan apuntarse para llevarse este paquete que ustedes mismos podrán elegir los títulos en nuestra oficina. Y bueno, con esta cápsula, como les comentaba, de los sondeos que realizamos esta semana, pues comenzamos a conocer un poco de trayectorias de vida de egresados de ciencias sociales, que en común parece que están estas cuestiones como unas habilidades, ¿no? Que nos preparan en las ciencias sociales y que podemos a veces funcionar medio de comodín en distintas cosas, pero que a veces no sabemos cómo vendernos a las empresas, como ustedes lo comentaban, de decirles, bueno, a ver, en concreto, ¿para qué me vas a servir?, ¿no? Entonces, desde su experiencia personal, pero también desde lo que ustedes han podido estudiar y conocer, ¿qué tan fácil o difícil entonces resulta insertarse en el mercado laboral? Eso, yo quisiera hacer una acotación, que en realidad hablar de precarización del mercado exclusivo para ciencias sociales y humanidades, yo ahí diría no. Yo creo que sí existe una precarización laboral en todos los sentidos. Hay un cambio de modelo económico. Es insostenible generar plazas. Digo, lo siento, pero aquí hasta en la misma casa de estudios, ¿cuántas ofertas de plazas para profesores investigadores recién egresados de doctorados hay? No las hay, ¿no? Entonces realmente sí es complejo, no solamente, inclusive médicos, que son los que sí podemos encontrar en las bolsas de trabajo, contadores, ¿no? O sea, son trabajos que tienes que estar trabajando con contratos específicos por mes, por un mes. Entonces pensar y apelar a decir, queremos un trabajo formal, decente, que no estar en negro, con seguro social, ¿cómo se llama Ni siquiera sé cómo se llama, ¿el aguinaldo? Ese. Jubilación, que va a ser inexistente, exacto. Va a ser un mito para nuestra generación. Exacto. Entonces implica también flexibilizar de alguna manera nuestras competencias y nuestras habilidades, ¿no? Tenía la experiencia de un chavo de mecatrónica que estuve estudiando en Culagos y regresó a Guadalajara y entonces mandó en 3-4 días como 300 currículums, ¿no? Entonces yo dije, pero no había conocido a alguien que hiciera eso, muy simpático. Pero lo hizo, entonces él me explicaba que lo que entendió es que no iba a entender algo como, se busca licenciado en mecatrónica. Entonces encontró que había ciertas habilidades y ciertas empresas donde sí se podía insertar. Después tuvo 5 días de citas. Al tercer día ya tenía trabajo. Y sigue allí, creciendo. Sí. Entonces implica también flexibilizar. Efectivamente, y respecto de ustedes dos son sociólogas, ¿no? Y están tocando algo en común, las competencias laborales de una persona, ya no hablo de un sociólogo, de una persona, de un estudiante universitario. Y a la universidad nos hace falta más cercanía con las empresas, con la industria, con los campos laborales, para ver qué necesita el mercado laboral, pero también a las empresas, es decir, dentro del aula nos hace falta que los académicos sepamos orientar a los estudiantes respecto de qué competencias hay que desarrollar, porque finalmente, no sé qué opinan ustedes, la profesión o los conocimientos en el área de ciencias sociales, humanidades y artes pueden ser solamente un pretexto. Hay competencias que las personas han de desarrollar profesionalmente, como en qué se tendrían que formar en el currículum a los estudiantes del área de ciencias sociales y humanidades.
Bueno, mira, en este caso yo también quisiera hacer todavía una acotación un poco previa, porque sí hay habilidades que se están con las de formación en las carreras, pero yo también creo que esas tienen que irse desarrollando, por ejemplo, no al salir de la carrera, sino durante la carrera. Y me refiero a que en el servicio social también se desarrollan algunas de estas habilidades. Pero ojo, en estas carreras, particularmente en ciencias sociales, tiene que ver mucho si tú conoces a un profesor o si tú conoces a este compañero o conoces a alguien que te pueda ayudar para insertarte en el mercado laboral. Y entonces muchos compañeros, por ejemplo, lo que hacen es hacer el servicio social en algunos espacios en donde nada más son por corto tiempo, pero te dan muchas horas y lo que quieres es liberarte del servicio. Y eso no ayuda mucho. Hay gente que también se esfuerza por siempre sacar 100 y las mejores calificaciones. Eso tampoco no ayuda mucho. Es decir, tiene que articularse, sí, el conocimiento, pero también los espacios en donde se puedan poner en práctica eso que uno va aprendiendo y ver al otro. O sea, es decir, cuando uno se forma viendo a investigadores o viendo a docentes o viendo cómo se hace el trabajo, ahí también es como se aprende y como uno se empieza a meter en esos distintos espacios. Bueno, de esos espacios que lo mencionabas, es muy interesante, por ejemplo, el escenario para las prácticas profesionales. Nosotros hemos estado reclutando, tratando, apelando a que se inserten chavos o estudiantes o ya profesionistas, y pues nos hemos llevado muchas experiencias, algunas buenas, algunas malas. Una de las cosas que nos ha servido también es para como radiografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando buscamos sociólogos, ¿no? O gente de áreas en ciencias sociales, hemos recibido currículums con estas características, ¿no? La currícula que tienen es que han estado trabajando en proyectos de pequeños periodos. 3 meses, 3 meses, 3 meses, 4 meses. Por ejemplo, algo que veíamos recurrente, que eso a mí no me tocó, creo que a ti tampoco te tocó, es que los que están estudiando ahora en ciencias sociales tienen posibilidad de estarse insertando en programas de gobierno, ¿no? Que se ejecutan, y que eso antes a mí no me tocó. No, o sea, era una posibilidad más y ahora es una constante en todos los currículums que hemos estado revisando, ¿no? Entonces digo, está bien, pero también hay que, y que no nos gusta verlo, pero también hay que ver un poco más a largo plazo de cómo están construyendo el currículum, y conocer, ¿no?, el contexto, ¿no? El currículum en relación con el contexto. Y déjeme decirle, querido auditorio, que Zafiro Rizo tiene una empresa de consultoría que precisamente es Caliopeo y hace diversidad tipos de estudios desde de mercado. Mercado es solamente uno, pero hace estudios educativos, hace estudios sobre contexto político. Es decir, como socióloga generó su propia empresa y ahora es también empleadora, ¿no, Zafiro? Sí, pues hemos tenido una muy grata experiencia. La verdad, yo estoy muy contenta. Ha sido mucho trabajo, eso sí hay que decirlo, pues, ¿no? Como todos, pues, ¿no? También tener un trabajo de manera formal y estar inserto, bueno, también por el lado de ser emprendedor, que nunca me había autodenominado como emprendedora, pero al final sí lo soy, junto con un grupo de socios. Yo gozo de tener 4 socias y un socio. En total somos 6. Y ha sido muy gratificante tener esta experiencia, ¿no? De sentir el agua en la nariz porque no encuentras esquina, porque no tienes un ingreso, hasta sentir la alegría de ganar un concurso de gobierno, ¿no? De tener un entregable, que hace rato platicamos de eso, ¿no? De que al final de todo el trabajo que puede implicar realizar un proyecto, un estudio, te queda algo en las manos, ¿no? Y se lo entregas así al cliente y causa una satisfacción muy grande, ¿no? Entonces también ha sido una muy buena experiencia de conocer cuáles son del otro lado, que tú también lo mencionabas, ¿no? Es como, los empleadores no tienen idea que existimos los sociólogos y qué hacemos. Entonces, bueno, para mí esa fue una de las chispazos, de manera individual, de saber que no estaba conforme con eso, ¿no? O sea, y no me pareció una justificación válida decir, no, pues es que nadie sabe qué hacen los sociólogos, ¿no? En el caso de gobierno, yo sí tenía un gusto particular de hablar de proyectos de gobierno y demás, y no encontraba así como, bueno, es que ellos no saben que me necesitan, o qué les podemos dar como sociólogos. Entonces yo lo vi como una misión propia, ¿no? Excelente, pues muy interesante lo que nos están platicando. Ya llegamos a la mitad del programa. Vamos a seguir escuchando nuestros sondeos y quédense con nosotros. Ya saben que estamos esperando además sus comentarios, sus preguntas sobre el tema. Tenemos aquí, bueno, en las redes muchos comentarios que pudimos recopilar en la semana, que nos hicieron pensar que no había, bueno, que era tristísimo, ¿no?, lo que se encontraba ahí afuera para los egresados, pero qué bueno que están ustedes aquí con nosotros para abrirnos un poco mejores perspectivas. Regresamos enseguida, quédense con nosotros.
Mi nombre es Luis Alfonso Lugo Campos, estoy por terminar mi tesis para tener ya el título como licenciado en Sociología. Si todavía no tienes tu título, que es lo que me sucede a mí, las oportunidades no son tan buenas, porque se supone, de acuerdo al mercado que puedo calificar, es a ser encuestador, freelance, y como encuestador pues el pago es bajo y pues tienes que andar en la calle de un lado a otro sin un título o sin la experiencia que te piden de 1 o 2 años, y pues uno está acá en la universidad y no tiene como el tiempo de entrar a un trabajo tiempo completo o durar mucho en un trabajo. Entonces sí es complicado el encontrar un trabajo que te alcance para el tiempo para seguir viniendo a la universidad y el salario para mantenerte, tus gastos de transporte, comida, etcétera. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Yo soy Nancy Lisette Cano Veloz, estudié la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno y una maestría en Gestión y Desarrollo Social. Por ejemplo, en el área de docencia sí ha sido un elemento importante la precarización, ahí sí se hace palpable. En las universidades particulares las horas clases son de 60, 80 pesos, no se garantiza la estabilidad en el empleo, no hay un contrato laboral, no hay una garantía de que tu empleo sea estable. He participado en algunos otros proyectos de la administración pública, es de alguna manera parecido, la precariedad siempre de alguna manera va a existir en algún grado, nunca se van a tener condiciones laborales perfectas. Sin embargo, bueno, hay una tendencia a tratar de mantener los niveles mínimos de precariedad. En mi caso, por ejemplo, sí ha sido un poco difícil, porque tengo además el elemento curioso, ¿no?, que de ser mujer. Esa, la cuestión de género nos precariza incluso las propias posibilidades. Bueno, pues escuchamos aquí este extracto del sondeo que le realizamos a Nancy Lisette, y pues ella menciona aquí un elemento importante que me gustaría que nos comentaran aquí Zafiro y Araceli, nuestras invitadas. ¿Existe una diferenciación entre las opciones de empleo a las que puede acceder los egresados mujer u hombre? Ella nos habla, hay una precarización incluso de las posibilidades cuando se es mujer, ya no solo de las características de prestaciones, ¿no?, de ese empleo. ¿Qué nos pueden decir? Fíjate que sí, el mercado laboral se presenta de manera distinta para mujeres que para hombres, y dependiendo de la carrera, hay egresadas que le sufren todavía mucho más para buscarse un lugar en el terreno profesional. Por ejemplo, cuando hablamos de ciencias sociales y humanidades, por ejemplo, podemos poner el caso muy claro de la carrera de Derecho. La carrera de Derecho es un área para hombres, y entonces para las mujeres es muy difícil, no digamos buscarse un espacio. Ellas te pueden decir, sí, trabajo en un despacho jurídico, sí, pero como asistente o como secretaria. Entonces eso es muy difícil porque en algunos espacios los hombres todavía son muy cuidadosos de lo que a ellos les corresponde, y entonces una mujer sí puede participar en una área del derecho, pero en realidad quien tiene los puestos altos y quien tiene los casos más importantes son los hombres, no las mujeres. Esto también tiene que ver en que si la carrera sí es feminizada, es decir, si hay más mujeres que hombres en esa carrera, ahí los salarios sí son más bajos, y también es un poco difícil ubicarse en el plano laboral. Entonces sí es diferente para hombres y para mujeres, lamentablemente. Sí, yo también creo que hay un aspecto de diferenciación, y que inclusive, aunque no nos guste decirlo, a mí me tocó estar en otros espacios también de trabajo que me tocaba reclutar, y una de las instrucciones es que no tengan hijos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, yo siento un gozo tremendo de decir, bueno, en Calliope eso no nos interesa, al contrario, es algo que se tiene que considerar, punto, ¿no? Pero en otros casos, ya en currículum, alguna vez también que recibimos currículums, uno de los colaboradores con nosotros identificó de un currículum de alguien que resultó ser una mujer que tenía huecos, ¿no? Entonces dijo, mira, aquí dejó de trabajar 2 años.
y lo vio como mal, ¿no? Es como, había estado antes en un área de recursos humanos y lo vio como una cuestión negativa. Entonces, era la maternidad, ¿no? Ese hueco era la maternidad. Pero a ojos de las personas que se encargan de reclutar, es una cuestión negativa, porque dejaste de trabajar, ¿no? Suspendiste, o ¿por qué no estuviste? Te castigaron, ¿no? Y pues no debería de ser así. Sin embargo, sí hay un hueco ahí que se tiene que hacer ciertos ajustes razonables también, ¿no? Ahora, ya en el desarrollo, a mí también me parecía muy curioso que con nosotros de pronto éramos puras mujeres. Afortunadamente, no, da igual, ¿no? Pero estuvo interesante ver que también había pocos sociólogos, por lo menos en la forma en la que estábamos reclutando, que no estaban ya insertos en un trabajo más formal, y que las mujeres estamos medio colgando, ¿no? Que sí estamos como freelanceando de alguna manera. Y en el caso de las personas que no habían tenido hijos, ¿no? Que no están experimentando maternidad, pero sí había diferencias ya hablándolo, ¿no? De que sí pagan menos, ¿no? Y la otra es también pensar en cuestiones de acoso, que eso también sigue siendo una constante, inclusive en la parte formativa, ¿no? Por profesores, que hay diferencias, ¿no? Es como, las mujeres vas a terminar cargándole la tintorería a tu marido. No importa que estudies, digo, a mí me pasó en la prepa, en la licenciatura. Pero, ¿qué es lo que usted mencionaba, no? Que sí hay que hacer un cambio también desde los profesores, de qué manera estamos impulsando y no dejar de lado el discurso de los cambios que tenemos que estar realizando. No se puede hablar y hacer caso omiso de ello, ¿no? Incluso, bueno, ella nos contaba cómo también hasta la propia iniciativa se concibe diferente si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Ella recibió una especie de castigo en el que se le bajó el sueldo por tener iniciativas dentro de su espacio de trabajo, ¿no? Cuando eres hombre es como, eres líder, sí, venga, espacio abierto para lo que quieras realizar. Sí, hay estigma, ¿no? Y hay muchos miedos también y mucha competencia, y tal vez esto obedece al dominio, digo, no lo sé todavía, pero al dominio del macho, ¿no? En las empresas, y el miedo a perder ese liderazgo, porque sabemos que el cerebro femenino es mucho más, tiene muchas más posibilidades que el cerebro masculino. Esto es biológico, ¿no? Es una cuestión social, ¿no? Pero además también, en relación con esto, respecto de las mujeres y de los hombres, las carreras como las de ustedes, sociología, en la universidad, predominantemente asistían más hombres que mujeres, era equilibrado. Esto, por ejemplo, en letras el 66% es mujer, es femenino, y el 34% varón. Entonces, en sociología, como en trabajo social también predominan las mujeres, ¿no? Mucho más por más, ¿no? Creo que en general es más o menos por ese número, ¿no? Bueno, yo veo algo equitativo en el área de ciencias, en el área de sociología. Lo que sí es que son puestos con toma de decisiones, y esos los quieren los hombres. Es decir, otra vez volvemos a esta idea de que el mercado laboral en un principio estaba dominado por los hombres y ellos respetan mucho sus espacios. Entonces, a una mujer, por ejemplo, ahorita ella comentaba, que Zafiro comentaba, que se presentan los eventos del mundo de la vida, ¿no? El nacimiento de los hijos, o alguna enfermedad, por ejemplo, ya sea propia o en algún pariente, pues siempre la mujer es la que se ha considerado como la reproductora social y el cuidado y la atención a los hijos. Entonces, las mujeres sí pueden ellas perfilar una trayectoria profesional, pero no se les tiene que olvidar. Y eso está muy marcado por la sociedad, que también les corresponde esta otra área. Entonces, se habla mucho de esta doble jornada en donde a las mujeres les cuesta mucho más trabajo sobresalir en un área profesional, porque tienen que atender todavía el área de la familia, por ejemplo. Sí, en la academia, bueno, conozco una pareja que los dos se dedican a la investigación, y que pues él ha destacado más, y ella sí se queja de repente, que dice, bueno, sí, pero es que él no se hace cargo de nada en la casa, y la crianza de los hijos me toca a mí. Claro, yo no he podido hacer otras muchas cosas, ¿no? Esa es una constante. Pero ¿sabes qué? A mí me gusta pensar también, a lo mejor porque peco de ser tan optimista a veces, pero sí lo veo. O sea, hay casos muy puntuales. Hay otra socióloga, Mariano Bert, que ella está a cargo de una organización muy interesante que se llama Zarape Social, y también tienen otro tipo de liderazgo,
¿no? O sea, encabezar organizaciones, hacerte cargo de todo esto, la imagen, todo lo que tiene que ser enfocado a puestos de dirección, también en áreas de investigación. O sea, sí hay pocas mujeres en investigación, hay menos que hombres, sí, definitivamente, hasta inclusive con eso, tener la posibilidad de acceder a plazas, ¿no? Sin embargo, a lo mejor por ese más trabajo extra que tenemos, nos implica un poco más de fortaleza en ello. Y estamos abriendo espacios, entonces digo, a mí circunstancialmente sí me ha estado tocando conocer mujeres dentro de las ciencias sociales que están abriendo caminos y están poniendo los pies muy fuertes. Entonces eso también es muy interesante y que además no estamos compitiendo a codazos, sino todo lo contrario, nos estamos echando manos entre todas. Y eso es muy interesante y afortunado. Sí, pero fíjate que esto que dices es muy importante, pero también me parece que la parte social, la parte cultural también pesa y pesa mucho, porque en términos generales en el mercado de trabajo sí hay una especie de castigo para las mujeres que deciden tener hijos, por ejemplo. Tiene mucho que ver también el origen social. Puede ser que a lo mejor tú como investigadora tienes hijos, pero si tu origen social no es alto, por ejemplo, ¿a qué me refiero? A ver, hay mujeres que por su mismo origen social pueden pagar para que se lleven a cabo las tareas que se supone socialmente corresponden a las mujeres. Sin embargo, estas mujeres tienen que estar al tanto de que se lleven a cabo, aunque no las realicen directamente. Entonces, sí hay esta dicotomía entre estos dos ámbitos que están tan imbricados y que yo creo que las mujeres sí la tienen un poco o un mucho más difícil que los hombres. Para los hombres no se han involucrado en el terreno de la familia y en el cuidado, aunque sí los reconocen, y sí dicen, es que no es nada más un asunto de proveedor, sino que también me interesa la parte emocional y la parte afectiva. Pero todavía se da mucho en que dicen, sí, son hombres muy intelectuales, con mucho renombre, pero en términos del otro ámbito dicen, te ayudo a lavar la loza, te ayudo a barrer. Cuando dices las actividades, no hay todavía una evolución en el sentido de decir, compartamos cosas. Y entonces si estamos viviendo y compartamos estas actividades, tú también estás trabajando y estás teniendo un desarrollo profesional. Entonces, creo que esta también es una limitante como mujeres y como profesionistas en el mercado laboral. Sí, sin duda. Pero te digo, a mí sí me gusta pensar en escenarios, que es como, te implica más, por eso también estás como de alguna manera acostumbrada a tener que pujar más. Sí. ¿No? Pues vámonos con esto a nuestro último corte ya. Quédense con nosotros, les recordamos que tenemos un paquete de libros sobre ciencias sociales. Apúntense en el 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Ahí está Fabián Robles atendiendo sus llamados. Y también pueden apuntarse vía Facebook, búscanos como Diálogos del Pensamiento. Enseguida regresamos. Claudio Eduardo Rodríguez, de carrera abogado. Para la carrera de la abogacía el campo laboral es amplio, porque sea como nosotros como abogados podemos poner nuestro despacho o asociarnos y trabajar como postulantes. Sin embargo, yo considero que el hecho de que sea amplio no quiere decir que necesariamente sea bien remunerado. En lo que es ser un abogado postulante o estar en los juzgados, vaya que hay mucho trabajo, hay muchos conflictos allá afuera que resolver. Sin embargo, siempre a veces es difícil que los clientes precisamente puedan pagar los servicios de un abogado. Y fuera de ahí, la otra opción de la abogacía pues muchas veces es la iniciativa privada, donde no necesariamente también son muchas las puertas en iniciativa privada, pero sí en el sector público. Pero bueno, sabemos que en el sector público no necesariamente es a través de una solicitud de empleo como se entra, ¿no? Decía por ahí un maestro, ¿no? En esta carrera el 50% es la preparación, la capacidad de uno, y el otro 50% la forma en cómo nos relacionamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Yo soy Bettina Monti Colombani y soy historiadora. Creo que el historiador siempre ha tenido como este estigma de no saber de qué va a vivir, pero creo que eso ya es un problema de todas las profesiones. Las condiciones de trabajo son malas, son inciertas, nos da miedo el futuro,
pero creo que para poder solventar eso hay que ser creativos. Ahora no podemos estar esperando a que una institución nos dé el trabajo. Me da la sensación de que ahora tenemos que tomar el trabajo en nuestras manos. Creo que debemos intentar encontrar otras soluciones. Si ahora no nos está siendo favorable el hecho de ser científicos sociales, pues tenemos las herramientas para encontrar cómo sí podría hacerlo y hay que aplicarlas. Decidí autoemplearme, entonces voy a abrir una librería y creo que los contactos que volví a establecer durante el posgrado, el conocimiento también, una serie de cosas positivas que he obtenido, pues me van a ayudar a que este proyecto sea exitoso. Bien, como escuchamos, Betina, quien se ha entrevistado aquí, es egresada de Historia y tiene esa visión, decir, bueno, el autoempleo es una muy buena alternativa. El punto está en que en el área de Ciencias Sociales y Humanidades no enseñamos para el emprendimiento, no desarrollamos las competencias para la creatividad, para generar espacios de empleo sin renunciar a la profesión, ¿no? Porque pareciera que está estigmatizado el emprendimiento en estas áreas, como que vamos a formarnos para vivir del aire, ¿no? No, y no es el caso, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el autoempleo? ¿Qué competencias tendrían que desarrollar los estudiantes desde la universidad? ¿Qué áreas de trabajo pueden generar desde la universidad o ya como egresados para también ver el autoempleo como esta alternativa? Híjole, recientemente estamos trabajando con el Centro Universitario de los Lagos, con la licenciatura en Humanidades, que padecen lo mismo que nosotros padecemos, y quizás hasta un poco más todavía. Y porque es una cuestión muy ambigua, ¿no? Hablar de el licenciado en Humanidades, ¿no? El licenciado en Sociología, tan siquiera es de las ciencias sociales, ¿no? De las personas, de la sociedad. Pero con las humanidades es más complejo, creo. Y encontramos proyectos muy interesantes de egresados. Ante esto, ¿no? Ante la falta de empleo, si aquí en la gran metrópoli de la zona metropolitana era complejo, pues en Lagos de Moreno iba a ser inmensamente más. Y bueno, estos chavos hicieron algunos grupos, creo que son 2 empresas que hacen turismo cultural. Y parece que es un proyecto que va muy bien, inclusive para dar para 2 empresas que compiten entre ellas, pero son todos egresados de humanidades. Entonces, bueno, sí tienen un saber, tienen un tema de abordaje, temas interesantes, se están capacitando y les dio para eso, ¿no? Y seguro van a seguir potenciándolo más. Y me gusta, ¿no? Tener este tipo de ejemplos. En mi caso, pues yo creo que también yo soy un ejemplo, que una de las cosas que sí quisiera señalar es que yo no lo hice sola. Tuve esa apertura que ahorita hablamos de flexibilizar, no significa que por ser flexible tenga que sostener relaciones laborales feas que no me favorezcan, sino estar pensando en más cosas, ¿no? No estar esperando que me caiga del cielo un trabajo que me llamen. Una de las cosas que también escuchamos de Betina, que le mandamos un saludo a Betina, y felicidades por tu nuevo emprendimiento, es el tener también buenas redes de colaboración. Hay que conocer personas, inclusive cuando estamos en Cooksh. O sea, ¿cuántas carreras no hay allí? ¿Cuántos abogados conocieron en nuestra trayectoria como sociólogos? Ninguno, ¿no? Porque están del otro lado. Está muy dividido. Exacto, o sea, ese tipo de divisiones, y generacionalmente son las personas con las que vamos a estar trabajando, las que me van a dar trabajo o que yo les voy a dar trabajo. O va a ser mi compañero de escritorio, ¿no? Entonces, eso no lo hicimos, no sé por qué nadie nos tomamos la molestia de eso, pues, ni siquiera como profesores también de decir, armen equipos multidisciplinares. Exacto. Y es una maravilla, ¿no? En nuestro caso, Mayela es filósofa, Fernando es mercadólogo, Aidet es politóloga, Sanda es de administración financiera y Pati es de administración pública, y yo soy socióloga. Y pues hicimos cosas raras, sí nos divertimos en el camino y también acercamos otros perfiles, ¿no? Tenemos gente de comunicación pública, de gestión de economía ambiental, economistas, psicólogos, pedagogos. Entonces, sí generas otro tipo de dinámicas, porque entonces el vecino tiene otras herramientas que yo no tengo, otra visión, otro abordaje, y también otras personas que conocen que yo no conozco. Entonces también son este tipo de cosas que generan otro tipo de dinámicas. Pero es importante, entonces, esto de enclaustrarme, ¿no? Inclusive con el doctorado, y tuvimos casos de personas que también se acercaron con nosotros, que parecía que hacer un doctorado era una congeladora, ¿no? Es como salieron a la realidad después de 5 años y la realidad ya era otra, muy competida, sin trabajo. Entonces, también a los estudiantes, de alguna manera, sí, yo
a mí me gustaría, la vida, que también tuvieran de alguna manera el entablar relaciones con personas extra, con temas de interés. Se están formando muchos proyectos de emprendimiento y que le están poniendo inclusive el apellido de emprendimiento social, de innovación, que no quede como anuncio, pues, pero hay varios festivales que se están llevando a cabo, viene el Festival Epicentro, y son proyectos muy interesantes que ofrecen herramientas y que quienes brillamos por nuestra ausencia en general son personas de ciencias sociales, ¿no? Entonces, recientemente han presentado trabajos que están súper interesantes, que están procurando reducir las condiciones feas que tienen las personas de vida, ¿no? De pobreza, de qué manera le acercan. Y son chavos que son de diseño, que son de ingeniería, y es muy interesante que tengan el componente social. Y los de sociales, no digo que no lo estén haciendo porque también hay gente muy interesante, está Cecilia Cárdenas, ¿no? Tiene ahí un proyecto que se llama SMEX, y son dinámicas nuevas, o sea, eso a mí no me tocó. Había ciertos colectivos, pero eran de un tono más político, ¿no? Más contestatario y activista, que también es importante, pero hay otros. No sé, como... En tu área de investigación, Araceli, ¿cómo está el autoempleo? Digo, después de tu intervención de lo que querías comentar acerca de lo de Zafiro, también si te has encontrado, ¿con qué perspectiva? Fíjense que lo que dice Zafiro es muy importante, ¿no? Esta multidisciplinariedad, pero yo todavía me iría más a que en las mismas carreras la gente también se estuviera conociendo entre los profesores, entre los compañeros. Es decir, a veces vivimos tan en un espacio tan chiquito, en donde uno se preocupa. Fíjense que está mal a lo mejor mal esta idea de decir, me estoy preocupando por mí, pero en realidad si yo me preocupara por mí, entonces yo tendría que participar en otros eventos, en otros proyectos, en otros todo. Es decir, los alumnos o cuando estamos como estudiantes, de repente sentimos que si nosotros le echamos ganas con calificaciones, que si nosotros vemos que hay, o sea, pareciera que está en nosotros el empleo. Y dices, sí está en ti, pero también está en el hecho de que tú puedas trabajar en otros lugares, es decir, también otros espacios de trabajo, no necesariamente hasta académicos. En cualquier otro espacio uno aprende cosas, tienes que aprender a desenvolverte, a resolver problemas, estar allí en las cosas inmediatas. Por ejemplo, hasta el hecho de la puntualidad para entregar cosas, para llegar al trabajo, son habilidades que se tienen que desarrollar y que esas no te las van a pedir en la escuela o que no te las van a dar en sociología. Es decir, hay competencias que son más generales. Transversales a todo. Exacto, que son transversales. Y entonces también esta idea de trabajar con el otro sabiendo que piensa de manera distinta a mí, pero que tiene que ser complementaria. Ahorita en el doctorado no hay tanta esta idea del autoempleo, es más bien como esta idea de sí, voy a ser investigador y me voy a empezar a involucrar en otras áreas, pero precisamente también el hecho de una continuidad de estudios también te va orientando y te va facilitando en alguna medida tu trayecto. Es decir, no es lo mismo que tú estés en la licenciatura, porque aparte son conocimientos sumamente generales, tú vas aumentando en un nivel de escolaridad y tus redes, la gente que conoces también va cambiando y también te va ayudando, te va orientando hacia otros puntos. Entonces, sí tiene que haber una continuación de estudios, pero también tiene que haber habilidades que no necesariamente están en el plano del periodo educativo, sino en el mercado laboral. Sí, y que son las habilidades humanas, ¿no? Sí, tan sencillas, sí, claro, ¿no? La responsabilidad, la puntualidad, el trabajo en equipo, el colaborar con otros, la apertura a las opiniones de los demás, la flexibilidad para ver la perspectiva desde el otro, ¿no? Y cómo co-crear juntos, ¿no? Hace un momento que Almendra señalaba que a veces estas áreas son de ciencias sociales y humanidades, la docencia y la investigación, como las grandes campos, los grandes campos laborales, pero ahora sí, un doctorado se forma como investigador, ¿no? Pero a veces uno reduce el doctorado o la investigación solamente a la academia. Y no hay mucho que investigar, incluso lo que están haciendo ustedes, estudios de mercado laboral, ¿no? Lo están haciendo ambas, ¿no? Sí.
Sí, y inclusive de los temas, ¿no? Nosotros, ya voy a meter este anuncio comercial, el próximo miércoles vamos a tener una rueda de prensa, vamos a presentar un estudio que realizamos, sobre la marcha Guadalajara Pride, ¿no? De la población LGBTIQ, y vemos una oportunidad interesante de poner temas en la mesa, ¿no? Es un estudio que nosotros fondeamos, y que nos gustó mucho hacerlo, y que estamos también uniendo esfuerzos de otras organizaciones, y que son temas que nos interesan y que también tenemos como puerta abierta, y que eso es lo que nos gusta cuando recibimos a practicantes, que nos den ideas, ¿no? Que echemos a andar proyectos, inclusive con estudiantes de posgrado también estamos viendo de qué manera podemos generar sinergia para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, eso también es interesante, pues, ¿no? De saber qué otras organizaciones, porque hay muchas, eso también está muy interesante, ¿no? Es competir, pero también sabes que existe, y cuando nos podemos echar mano, pues nos echamos mano, ¿no? Déjenme leerles aquí unos comentarios que nos llegaron. Rosa Marta Romo felicita con mucho gusto a las invitadas por su investigación y estudios, y al programa por tocar estos temas. Gracias, Rosa Marta. Esteban Horacio Tobar Gutiérrez dice: hola, buenas tardes, saludos al programa y las invitadas. Escucho el programa desde Lagos de Moreno, Jalisco. Especialmente saludos a Zafiro Rizo. Y Julio Valtierra, egresado en Letras, dice: saludos a mi estimado maestro Gabino Cárdenas. Se puede vivir de más letras, no como príncipe, pero tampoco en la miseria. Chicas, abrazo, muchas felicidades, me encanta su forma de conducir, se nota que son mujeres inteligentes, empoderadas, jóvenes, entusiastas. Felicidades, buen programa siempre. Ese Julio, muy bien, sí. Todos tenemos. Traemos el estudio. Pues muchísimas gracias, se nos ha terminado el tiempo. Gracias de verdad por acompañarnos y por contarnos su experiencia. Yo creo que te van a correr a llover solicitudes en Calliope. Muy bienvenidos, de verdad. Y también Ara, ya ahorita vamos a platicar. Hay que unir esfuerzos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden estar realizando, y Ara también hizo la invitación, ¿no? Seamos formales, tratemos de incentivar esas cosas que son necesarias a nivel profesional, seas médico, odontólogo, lo que seas, son también importantes que se tengan que llevar a cabo, ¿no? Y para finalizar, pues pedirles ayuda para entregar nuestro paquete de libros, un número del 1 al 12. 2. El 2, felicidades a Marcela G. Veina Martínez. Marcela, te esperamos en nuestra oficina de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde. Esto es en el Cux de por Avenida de los Maestros, y te entras por la puerta 1, el edificio que te queda enfrente es el edificio G, que es el mismo de control escolar, y ahí por las escaleras de la librería El Kiosco te vas hasta el último piso, donde vas a encontrar el DESMOS, el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, y ahí hasta el fondo puedes encontrarnos. Cualquier duda, te vamos a repetir las indicaciones en nuestro Facebook, entonces pues por ahí te esperamos. Gracias, y Gabino, nos escuchamos, nos vemos aquí la próxima semana. Feliz sábado, feliz fin de semana. Gracias, Gabino y Almendra. Muchísimas gracias. Gracias. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.